Y por último, otro medicamento que nos podría ayudar bastante para el manejo de la bronquitis aguda y esa tos con expectoración serían los mucolíticos, como por ejemplo la acetilcisteína. Esta se puede administrar. Muy buenas noches, les habla el doctor Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de la bronquitis aguda. Es una enfermedad muy frecuente que se da en niños, pero también en adultos. Pero antes, les hago recordar que si les gustó este video y les sirvió, no se olviden suscribirse, compartirlo y además activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para que estén al tanto de los nuevos videos que pueda subir. Muchas gracias y a continuación seguiré con este video. La bronquitis aguda es una condición clínica que se caracteriza por el inicio de la tos de forma abrupta, de forma brusca. Es una tos de tipo persistente, la cual puede estar asociada o no a la presencia de expectoración. Esta enfermedad puede durar entre 1 a 3 semanas y se da los síntomas como resultado de la inflamación de las vías respiratorias inferiores. Generalmente esto se da debido a una infección viral. El uso de antibióticos no son necesarios para el tratamiento de la gran mayoría de bronquitis aguda, pero a pesar de eso se puede ver que mucha gente se automedica usando antibióticos. Hay que tener claro que esta enfermedad afecta a las vías respiratorias inferiores grandes, como los bronquios. Además que hay que descartar dos cosas. 1. La presencia de neumonía y 2. De que se trate de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay que diferenciarla muy bien de la bronquitis crónica, que es parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual se caracteriza por una tos que puede durar como mínimo 3 meses y consecutivo en 2 años. La bronquitis aguda es más frecuente durante las estaciones de otoño e invierno debido a que la transmisibilidad es mucho mayor de los virus durante esas estaciones del año. Como les mencioné, los virus son los principales causantes de bronquitis aguda. Se hizo un estudio donde se evidenció que un 60% de los patógenos hallados que producían bronquitis aguda eran pues los virus. Entre los tipos de virus que más frecuentemente causan bronquitis agudas tenemos el virus de la influenza de tipo A y B, el parainfluenza, también tenemos el coronavirus del 1 al 3, también tenemos al virus sincitial respiratorio y al metaneumovirus del humano. Como les mencioné anteriormente, tenemos otros patógenos que pueden causar bronquitis aguda, como por ejemplo las bacterias. Estas van a conformar solamente un 6%. Esto se evidenció en una serie de casos de pacientes hospitalizados con bronquitis aguda. Y se pudo determinar que las bacterias que frecuentemente causan esta enfermedad tenemos a la Bordetella pertussis, al Mycoplasma pneumoniae y a la Chlamydia pneumoniae. Entre estas bacterias la más importante es la Bordetella pertussis debido a que causa una tos prolongada. Además está evidenciando que hay un aumento de la infección por tosferina y un aumento en los brotes asociados a esta. La tos es el síntoma cardinal, el síntoma principal de esta enfermedad. La duración de la tos puede persistir entre 1 a 3 semanas teniendo como un promedio de 18 días. La tos puede estar asociada a una expectoración de esputo purulento o no purulento. La tos purulenta es un hallazgo inespecífico y no determina si se trata de una infección bacteriana o si no hay una respuesta adecuada a los antibióticos utilizados. La infección del tracto respiratorio superior, como por ejemplo un resfriado común o una rinofaringitis, puede preceder al inicio de una bronquitis aguda. Los síntomas de un resfriado común y los de la bronquitis aguda se podrían superponer, como por ejemplo la presencia de dolor de cabeza, congestión nasal, rinorrea o dolor faríngeo. Muchas veces se asocia a la bronquitis aguda precedida de una infección respiratoria alta como un resfriado o como una gripe, pero no siempre va a anteceder a la bronquitis aguda. La tos puede acompañarse de la presencia de sibilancias o dificultad respiratoria leve. Durante el examen físico a la auscultación se va a auscultar sonidos de sibilantes y roncantes. Estos roncantes suelen desaparecer cuando hacemos que el paciente tosa. En algunas ocasiones puede estar asociado a broncoespasmos, los cuales se han evidenciado con una reducción del volumen respiratorio forzado en un segundo. También se puede evidenciar hiperactividad bronquial, lo cual suele demorar en un promedio de 6 semanas.
Cuando la tos es prolongada puede causar dolor musculoesquelético a nivel retroesternal o a nivel de la espalda. La bronquitis aguda en general es una enfermedad autolimitada que no requiere pruebas de diagnóstico o algún tratamiento en específico. Sus complicaciones son poco probables, entre ellas tenemos la presencia de neumonía o también la sobreinfección bacteriana. Hay un tipo de bronquitis aguda que es muy característica, esa tos que se acompaña de paroxismos con un estridor al inspirar y con presencia de emesis o vómitos después de la tos. Está muy relacionado a lo que sería la tos ferina. En este caso sí está indicado el uso de antibióticos. El diagnóstico es sencillo de realizar, va a depender de la historia clínica del paciente, de lo que nos cuente, del examen físico, siempre y cuando se pueda a la vez descartar también otras infecciones respiratorias como una neumonía, por ejemplo. Como sabemos, es una tos de inicio agudo que suele persistir durante 1 a 3 semanas. En una radiografía de tórax es muy difícil hacer el diagnóstico de bronquitis aguda. Generalmente las placas o las radiografías pulmonares se van a ver dentro de lo normal, aunque en algunas ocasiones se ha mencionado el engrosamiento de las paredes bronquiales a nivel de los lóbulos inferiores. Generalmente se solicita radiografía de tórax principalmente para descartar la neumonía y no para confirmar la bronquitis aguda. Obviamente que tendríamos que sospechar de esta enfermedad. ¿En qué tipo de pacientes? En aquellos que puedan estar teniendo una taquicardia, es decir, la frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, una desaturación de oxígeno menos del 95% o una taquimia con mayor de 22 a 23 respiraciones por minuto. Además, en el examen físico vamos a auscultar sonidos característicos como por ejemplo los crépitos en la auscultación. Con respecto a las pruebas microbiológicas, para la mayoría de los pacientes no se realizan pruebas de patógenos específicos debido a que al final no va a cambiar el tratamiento en sí. La tinción de Gram y algunos cultivos de esputo no tampoco se van a realizar debido a que la mayoría de estos pacientes este tipo de afección se da por infección viral, como ya les había mencionado. En el contexto que nos encontramos, todo paciente que tenga síntomas respiratorios necesitará un descarte por COVID-19. Por tal motivo será necesario realizar los exámenes pertinentes. En caso de sospecha de influenza, también será muy importante realizar el descarte de la misma debido a las complicaciones que podría causar en el paciente. También se podrían utilizar marcadores inflamatorios como la procalcitonina, que es muy importante para hacer el diagnóstico de alguna enfermedad bacteriana, pero generalmente no se utiliza debido a que la bronquitis es generalmente producida por agentes virales, pero en los casos en los que se pueda sospechar de algunas bacterias, para hacer el seguimiento de cómo va el tratamiento, sería muy importante usarlas. Por lo tanto, se utiliza esta prueba cuando hay incertidumbre diagnóstica y cuando no está claro el inicio de antibióticos. Con respecto al tratamiento, vamos a clasificarlos en dos tipos: el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. Con respecto al tratamiento no farmacológico, vamos a tratar de usar algunos alimentos que puedan aliviar la tos en el paciente, como por ejemplo el uso de té caliente, el uso de miel, el uso además de pastillas para la garganta, o también pues si un paciente fumador decirle que deje de fumar, o un paciente que esté rodeado de un ambiente donde hay humo contaminante, alejarse del mismo. Como medicamentos que ayuden a aliviar la tos tenemos los antitusígenos, como por ejemplo el dextrometorfano. Se recomienda no usar aquellos antitusígenos derivados de los opioides, como por ejemplo la codeína, debido a que podría causar adicción y efectos adversos. También no se debe utilizar aquellos inhaladores como el salbutamol, debido a que estos son reservados para aquellos pacientes que presenten sibilancias y compromiso pulmonar. Y por último, otro medicamento que nos podría ayudar bastante para el manejo de la bronquitis aguda y esa tos con expectoración serían los mucolíticos, como por ejemplo la acetilcisteína. Esta se puede administrar de 600 miligramos en la mañana y en la noche. Está comprobado su efecto mucolítico y además se ha demostrado que tiene un efecto antioxidante a dosis adecuadas. Y hasta aquí terminamos con este video. Espero que les haya gustado. No se olviden darle me gusta, compartirlo, suscribirse y si les gustó, pues recomendarlo con sus familiares y o amigos. Ya seguiré subiendo de temas tan importantes y tan frecuentes que pueden aquejarlos a ustedes, a sus familias, a sus amigos. Muchas gracias y ya nos estamos viendo. Hasta pronto.